Esta semana el gobierno del presidente Nayib Bukele ha realizado diferentes gestiones para poder sacar adelante al país en medio de esta pandemia que afecta a la salud de los salvadoreños y la economía del país. Diferentes acuerdos se han logrado para la reapertura de la economía nacional, a pesar de la negativa de diferentes sectores oscuros que buscan perjudicar no solo al gobierno, sino a la población en general. Esto y más lo pondremos en contexto. Soy Miguel Hernández y esto es MBN Sin Filtro. El ministro de Salud, Francisco Alaví, acudió el martes pasado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para interponer un aviso por el descuido y abandono total del sistema de salud pública cometida durante las anteriores administraciones gubernamentales. La iniciativa obedece a instrucciones del presidente de la República, Nayib Bukele, quien durante la cadena nacional transmitida el pasado 4 de junio ordenó al ministro Alaví solicitar la apertura de un expediente en la Fiscalía General de la República tras constatar el descuido de algunos de los principales recintos hospitalarios por parte de las administraciones anteriores, los cuales están siendo remodelados por la actual gestión para atender de forma adecuada la emergencia provocada por el COVID-19. Nos presentamos acá a la Fiscalía por indicación del presidente. Como ustedes se dieron cuenta, se me pidió esto en la cadena nacional. Definitivamente el sistema de salud tiene varias deficiencias que se han acumulado por lo largo de los años y me parece que es muy oportuno hacer del conocimiento para que se realice todo lo necesario que se considere por las autoridades correspondientes. Es importante que la población salvadoreña tenga presente que el objetivo que se me encomendó por parte del presidente y el cual es prioridad número uno para el señor presidente es garantizar que el sistema de salud esté en condiciones para poder brindar la atención necesaria, para poder salir adelante ante esta pandemia y sobre todo para guardar y salvaguardar la vida de los salvadoreños. Esa es la principal prioridad en este momento, ese es el objetivo final. Vamos a utilizar todas las vías necesarias para poder cumplir este objetivo y sobre todo para que la población tenga la certeza, la seguridad de que la atención de servicios de salud se va a brindar en este momento, que la certeza de que esa provisión de servicios va a ser de calidad y sobre todo desarrollar el sistema de salud. Sabemos que ante una emergencia es difícil, sabemos que ante una emergencia es complicado, pero creo que si los resultados que estamos obteniendo lo hemos hecho en medio de una pandemia que está poniendo a un país en riesgo y que está poniendo a muchas países en riesgo, creo que podemos hacer cualquier cosa como salvadoreños. Y en ese sentido, sigamos uniéndonos, sigamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para combatir la pandemia. Tras la inasistencia de los diputados a la reunión convocada en el Hospital San Rafael en Santa Tecla, el gobierno convocó 2 veces más en Casa Presidencial, pero los legisladores tampoco atendieron el llamado. El secretario jurídico de la presidencia consideró que la actitud de los parlamentarios responde a intereses partidarios y no a una preocupación genuina en beneficio de la población, puesto que los diputados siguen politizando el tema de la emergencia y para ellos es solo un juego político. Me extraña porque parece que la Sala de lo Constitucional vive en el Olimpo y como que no se dio cuenta todo lo que pasó anteriormente, como que no se dio cuenta que el decreto que salió ha sido vetado por inconstitucional y simple y sencillamente no hubo ningún acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Nos han dejado completamente sin armas. La Sala de lo Constitucional aún nos ordenó que no podíamos seguir emitiendo decretos ejecutivos
en este sentido. ¿Qué quiero decir? Yo responsabilizo a la Sala de lo Constitucional porque nos dio hasta el día sábado, y si esto no ocurre y no se da un instrumento de común acuerdo, la gente va a salir. Es por eso el tuit del presidente. Es el tuit del presidente que está realmente preocupado por la población, por la situación en la que nos está poniendo de indefensión. A nosotros nos quitó las herramientas la Asamblea Legislativa, porque en un primer momento las dio cuando esto empezó hace 3 meses, pero después las empezó a quitar. Nosotros como Secretaría Jurídica, con el Ministerio de Salud, siempre presentamos y requerimos los instrumentos jurídicos a la Asamblea Legislativa. Esta fue quien no quiso darlos. A raíz de eso es que nosotros comenzamos a buscar los instrumentos conforme a la ley secundaria para emitir decretos ejecutivos y poder mantener la cuarentena y poder resguardar los derechos de las personas. Y ha dado resultado, porque gracias a eso se ha podido manejar y controlar la pandemia. Pero a este momento nos han dejado sin ningún instrumento para que el sábado, para que el día domingo esto se abra. Entonces, realmente para nosotros es una situación de urgencia y súper preocupante. Pero no podemos prestarnos a un juego a llegar a que nuevamente los señores diputados que están jugando a política, porque ellos están en un año preelectoral y no están viviendo la emergencia de la población y no quieren llegar a un hospital a conocer de primera mano cómo se está viviendo la emergencia. Entonces, hombre, lo único que de verdad nos queda es mantenernos en nuestras posturas y hacer lo que realmente entiendan y toquen piso, de verdad que sepan lo que está pasando con la población, porque no solo es la emergencia que se vive, también es la necesidad de los grupos en la mesa intersectorial que nosotros tenemos con empresarios de transporte, de la economía, con industria, que nos están diciendo cómo podemos y ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a reaperturar la economía. Entonces, son un conjunto de situaciones que ellos deben de tener claro, pero si no lo tienen claro y pretenden seguir bajo el mismo juego, que ya demostraron que es así. ¿Y por qué? Porque nosotros solicitamos un decreto de estado de emergencia, tal y como lo dijo la resolución de la Sala Constitucional, que dice que inmediatamente deberán reunirse de urgencia para decretarla, y hasta esta fecha ni siquiera se han reunido, y ayer que se reunieron ni siquiera querían que entrara al pleno. Entonces, ¿les parece a ustedes que hay una voluntad política realmente? No existe voluntad política, simple y sencillamente es un juego. Han politizado específicamente la emergencia. Estamos en un año preelectoral y ellos no van a perder la oportunidad de poder desgastar al Ejecutivo para que se vea mal y ganar puntos en las siguientes elecciones. Es ridículo, estamos en una emergencia y yo quisiera que realmente ellos tuvieran realmente la conciencia que es una emergencia y que nos afecta a toda la población en general. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró este miércoles que el diálogo entre el gobierno salvadoreño y el sector empresarial, instalado el pasado lunes para establecer la hoja de ruta de la activación económica, se dirige por el rumbo correcto. El funcionario enfatizó que los empresarios han avalado las propuestas presentadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele y sostuvo que existe apertura de ambas partes para trabajar de la mano para sacar adelante a El Salvador. ¿Porque medio salió de aquellas reuniones? Sí, fíjense que gracias a Dios nosotros tomamos la decisión como gobierno a través de una instrucción del presidente de que no habría que negociar con sectores que tienen un análisis político, que tienen otro tipo de intereses, sino que negociáramos la reactivación económica con los actores involucrados. Y eso llevó a que se hiciera una convocatoria a la mesa nacional que hemos conformado en este momento para la reapertura económica, y convocamos a las empresas, convocamos a los empresarios, convocamos incluso llegaron cerca de 5 gremiales empresariales y estuvo casi medio gabinete en esa mesa, la ministra Michelle Sol, la ministra de Cultura, el secretario para la Inversión, el comisionado de Asuntos Estratégicos, la ministra de Economía, estuvo mi persona, estuvo medio gabinete, estamos hablando de un gabinete de alto nivel. Estuvieron presentes todos los sectores representados, COEXPOR, AmCham, la Cámara Salvadoreña, Casalco, estuvieron todas, fundamentalmente casi todas las gremiales, excepto ANEP. De ahí estuvo todos los actores y sectores, y hemos tomado la decisión que no es lo mismo hablar
desde el aspecto eminentemente político versus la realidad con los actores involucrados. Nos fue súper bien en la reunión. Después que salió la resolución de la sala, yo me he estado reuniendo de forma bilateral con empresarios como la Diana. Me he estado reuniendo con empresarios que... Perdón, empresarios como la Diana, ¿no? Sí, empresa. Yo con la Diana he tenido en este momento 2 reuniones y es más, hoy mismo me reúno con ellos. ¿Le van a permitir reabrir? Estamos en la conversación, nos reunimos también con Petenati, nos reunimos con Calvo, nos hemos reunido con las grandes empresas y que incluso se rumoraba de que algunas de esas empresas iban a cerrar sus operaciones en el país y que se iban a ir. Estamos en conversación permanente y no, todo se mantiene estable. Al contrario, están contentos. Es más, con la resolución de la sala yo pensé que iba a haber un cambio, un viraje, y todos, absolutamente todos me han hablado y me han dicho: ministro, la reactivación económica la vamos a hacer tal como el gobierno la ha propuesto, que es a partir del 16, y estos mecanismos que nosotros hemos puesto dividido en fases, lo estamos discutiendo con ellos. Incluso estamos dispuestos, y hay apertura del gobierno, a negociar absolutamente todos con él, incluyendo los plazos de los intervalos de tiempo de los 21 días por cada fase. Estamos abiertos a todo y estamos por la ruta correcta. Nos espera una reunión con los trabajadores, con el movimiento sindical, para que esto sea totalmente incluyente y todos nos vamos a tomar de la mano y sacar adelante. La asamblea ahí que se quede al final filosofando si un momento quiere, o estas convocatorias por un lado. Nosotros hemos ido directamente con los actores involucrados. Entonces estamos bien, estamos trabajando bien, y las propuestas que nosotros hicimos las vio bastante bien el sector empresarial que estuvo presente, que es la gran mayoría, y sin embargo a eso nosotros le hemos dicho: estamos abiertos al diálogo, a negociación y a los aportes que ellos den. Muy bien, pero entonces el transporte queda después en la segunda fase, fase 2. Sí, lo que pasa es que... de julio. Sí, pero vuelvo a repetir, Moisés, nosotros tenemos una propuesta en este momento que la estamos analizando con ellos y... todavía no podemos dar por cerrado, incluyendo los plazos. Todo está sujeto a negociación con ellos. Todo está sujeto a negociación. Todo está sujeto a negociación con ellos. ¿Empresariales? Sí, con los sectores empresariales. Lo estamos haciendo de forma directa. ¿Y por qué lo estamos haciendo de forma directa? Lo estamos haciendo de forma directa porque creemos que ¿quién siente mejor que le aprieta el zapato que sean los mismos empresarios? ¿Quién siente mejor que para garantizar los mecanismos de bioseguridad que sean los trabajadores? Y entonces la decisión la tomamos ahí, que se quede el Parlamento parlamentando, ahí las comisiones que vean quién llega o al lugar que llega, y nosotros estamos ya de forma directa trabajando con los verdaderos actores y además de eso con una estrategia de concertación y de diálogo, que incluso yo creí que esto iba a variar después de la resolución de la sala, pero todos los empresarios me han hablado y se están reuniendo con nosotros diciéndonos prácticamente que van a respetar lo que en el Ejecutivo estamos trabajando. La mesa de trabajo para la reapertura de la economía del país, integrada por un equipo de funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele y representantes de los diferentes sectores económicos, marcha viento en popa hacia la nueva normalidad. Ambos equipos han trabajado sobre un plan de reapertura escalonada por rubros y se cuenta con una fecha tentativa para el inicio. Sin embargo, el mandatario de la República hará el anuncio. Para el gobierno central es importante la reactivación de la economía, sin embargo, la apuesta es por una apertura bajo los parámetros de la seguridad sanitaria. El Salvador se encuentra en la fase 3 de la pandemia de COVID-19, en la cual existe un riesgo alto de contagio masivo en vista a que el virus circula prácticamente en todo el territorio. Soy Rafael Menéndez y represento al sector de centros comerciales. Quería decir que agradecemos la participación, somos un sector muy comprometido, con alto compromiso en los temas de bioseguridad ante esta situación, tanto para nuestros colaboradores, para nuestros clientes y para nuestros visitantes. Hemos venido trabajando amparados en los protocolos del sector comercio, pero también hemos generado nuestros propios protocolos con los más altos estándares de bioseguridad para nosotros y para nuestros clientes. De esta manera, queremos confirmar que somos un sector con mucha facilidad de autorregulación, de alguna manera, pues mucho más que el sector informal. Por lo tanto, podemos ofrecer a la población la posibilidad de satisfacer sus necesidades de bienes y servicios en un ambiente controlado, seguro y también con baja movilidad.
con apoyo de herramientas como nuestra tecnología, pues. Tenemos también un alto impacto en la generación de empleo formal y de impuestos. Y dado todo esto, pues hemos enviado una solicitud a la señora ministra y al señor secretario de adelantar nuestra operación en las fases, al mismo tiempo que se van habilitando las mismas actividades dentro de las fases que ya se habían planteado. Hemos cumplido en esa solicitud con todas las sugerencias que nos han dado y estamos con el mayor compromiso, pues, de poder aportar a esta reactivación. Ofrecemos también, tomando la palabra de la señora ministra, el poder colaborar en esos webinars, ¿verdad? Compartiendo nuestros conocimientos, como mencionaba, de estos mismos protocolos que hemos generado para el sector comercio. Sí están abiertas las ventas de repuesto para entrega a domicilio o recoger. El segundo punto que es importante sobre lo que decía la ministra, también estamos creando una ventanilla de atención a las empresas para poder darle respuesta a sus necesidades puntuales en el momento mientras se van terminando las fases. Yo quiero recordarles algo que dije el día lunes, que creo que es bien importante que lo veamos. Yo no creo que este año al menos volvamos a la normalidad. O sea, es mentira pensar que vamos a lograrlo hacer este año. Lo que vamos a tener que entrar es a una cuasi normalidad, donde todos los negocios puedan estar operando, pero manteniendo siempre todos los protocolos necesarios e imprescindibles para salvaguardar la vida y la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, porque al final de cuentas, de nada sirve la empresa si no hay clientes, y de nada sirve la empresa si no están nuestros empleados trabajando. No podemos pensar en que se nos contamine o se nos enfermen la mitad de nuestros empleados, porque al final de cuentas no son como una llanta de repuesto, pues. Creo que todos somos seres humanos que llegamos a tenerle cariño a la gente que trabaja con nosotros, y si nos enferma uno no es que lo quito y pongo otra llanta y sigo caminando. Tenemos que luchar para lograr encontrar esa nueva forma tal vez de vivir, y no le voy a llamar normalidad, sino que nueva forma de vivir, mientras no tengamos una solución permanente para este problema. Yo creo que así que nos ponemos a contar cuántos años tenemos de empresas que vienen trabajando, pues hacemos unos, ¿cuántos años podemos ver aquí? ¿Vean? Bueno, solo Avianca tiene 100 años y fue hecha también por salvadoreños. Constructores que tienen, ¿cuántos? 50, 60, bueno, ¿cuántos abuelos, cuántos tatarabuelos tenemos aquí que fundaron sus empresas? Entonces, tenemos que saber que a este gobierno le quedan 3 años, 11 meses de trabajo, nada más. Si bien es cierto, hubo un cambio fuerte, es porque no habíamos vivido una pandemia como esta. No se había vivido. Y políticamente sabemos que allá afuera se están dando duro, y que cuando empezó este proyecto con el presidente Bukele en aquel entonces, hace 10 años, en Nuevo Cuscatlán, de verdad no éramos políticos ninguno. Y teníamos el verdadero deseo de servirle a los demás, de hacer algo diferente, porque veníamos con la cantaleta esa de que todos los partidos son iguales, que aquí, que allá, y que teníamos ese verdadero deseo de servir y de hacer un cambio radical. Y lo logramos, pero lastimosamente esa fuerza de poder es una realidad, existe y va a estar y va a seguir existencia. No la vamos a cambiar. Eso no va a pasar, no va a parar. Siempre va a haber alguien que quiere manejar ese poder, y a nuestros hijos les va a tocar vivir con eso. Pero hoy se puso una situación difícil y nos tocó a nosotros. Una situación que nadie la esperaba y nadie la quería. Ya termino. Y creo que tenemos que ser conscientes que se ha hecho todo el esfuerzo por erradicar esta pandemia, y que el mejor legado va a ser que nuestros colaboradores van a tener un mejor servicio de salud. Entonces, es mucho más importante saber que este legado que nos van a dejar, pues, en este gobierno, y que si hemos pasado momentos difíciles, arranquemos y le demos con todo, y que sepamos que allá afuera van a seguir los pleitos, pero que ustedes aquí tienen esas herramientas que se necesitan para hacer crecer sus empresas.
yo les puedo asegurar que en este gobierno van a tener las cartas sobre la mesa. Así venimos trabajando desde Nuevo Cuscatlán y esperamos que así siga, y si alguna vez les llega a suceder algo, pues tienen que denunciarlo. Pero esa ha sido nuestra característica y nos ha costado, porque estaban acostumbrados a trabajar debajo de la mesa, en todos lados. Entonces yo quería darles estas palabras de motivación, como para que sepan que tenemos que doblar la página, seguir adelante. Los pleitos van a seguir porque los temas de poder son una realidad, pero que la fuerza productiva estamos aquí. Son ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, y nos necesitamos mutuamente. Y vamos a ayudarles en todo sentido para que sus empresas salgan adelante. Pueden contar con eso 100%. Gracias. A ver, como ustedes saben, desde turismo, como lo hemos repetido, fuimos el primero en cerrar y seremos seguramente los últimos en poder recuperarnos. Y a mí se me encomendó una gran tarea, que fue colocar a los hoteles, a los pequeños y medianos, a quienes agradecemos muchísimo, como centros de cuarentena. Entonces, si yo no hubiera tenido que vivir esto con los doctores a la par, aquí les quiero decir que seguramente los turnos de la noche son los peores. Si yo no hubiera vivido y no estuviera viviendo esto a la par de salud, yo estuviera presionando, como no tienen idea, para que abriéramos todos. Si el turismo veníamos en incremento. Yo solo quiero hacer esa conciencia. Yo sé que son temas difíciles. Eso fue lo que nos llevó 6 días también en la asamblea, porque si tú no lo vivís, no entendés. O sea, no entendés que cuando vas a abrir una empresa, seguramente si no lo hacemos de manera ordenada, se nos van a empezar a morir todos. Y no pueden creer que una persona de 46 años llegó al hospital solo con una tos, fiebre, qué sé yo, y a las 10 de la noche ya nos decían se murió. Porque es una enfermedad que nos ha sorprendido a todos, y yo lo veo con el equipo de salud, que estamos a la par viendo de qué manera en los hoteles tenemos positivos asintomáticos, y que entonces no le va a pasar nada porque es fuerte, etcétera. Y de repente uno de 20 años reportado que necesita urgente la UCI en el San Rafa, porque el San Rafael es el hospital estrella para eso. Y de repente San Rafael dice, ya, no tengo camas. O sea, yo quiero compartirles esto, porque si a mí no me hubiera tocado vivir esto, yo creo que estaría del lado de ustedes y apoyando, como dice. Entonces yo sí lo quería compartir, porque creo que es bien importante, que esta mesa es vital para hacer una reapertura con certeza, pero inteligente, gradual, ordenada, que nos permita tener salvadoreños vivos. Funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele y empresarios acordaron que el plan para la reapertura de la economía del país se hará en 5 fases con duración de 21 días por cada una, para retornar a la nueva normalidad de forma ordenada y segura. Luego de las reuniones en las que se han escuchado las propuestas de los empresarios, se han alcanzado acuerdos sustanciales para la reapertura controlada, y deberá iniciar con las empresas que tienen la mejor capacidad de responder a protocolos de bioseguridad que garanticen que nadie se contagie. Para la definición de los rubros a incluir en cada fase, se ha tomado en cuenta el aporte que estos hacen al Producto Interno Bruto, PIB, la cantidad de empleos generados y el índice de exportaciones, el riesgo de contagios que podrían representar, y se ha priorizado aquellas actividades importantes para la salud mental de la población. En cuanto a los preparativos, en la primera reunión conversamos sobre los protocolos de bioseguridad que deben de existir no solo para el sector empresarial, sino para el sector público y actividades sociales. La adaptación de la infraestructura y procesos basados en estos protocolos, la movilidad de las personas y de mercancías bajo estrictos protocolos y monitoreos, la adopción de herramientas tecnológicas para poder asegurar una reapertura ordenada y de bajo riesgo, la campaña de capacitación y concientización a la población sobre la importancia de acatar las medidas sanitarias, y también presentamos una ventanilla de apoyo para la reapertura, porque nosotros estamos comprometidos en acompañar a todas las empresas, no solo a la adaptación de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, como le llaman,
sino que también acompañarlos en el área de la reactivación económica. Como les comentaba, además de presentarles esas distintas acciones que estamos tomando en cuenta para la reapertura ordenada, también presentamos una propuesta de hoja de ruta en la cual existen criterios rectores que creo que es bien importante compartirlos. Para poder pasar de una fase a otra, nosotros estamos tomando en cuenta la capacidad del sistema de salud para atender la pandemia y la velocidad de la propagación, evaluado a través de indicadores claves de salud. Además, como mencionaba antes, el aporte y la relevancia económica de estos sectores en cuanto al empleo, número de empresas, aporte al Producto Interno Bruto, aporte a las exportaciones. También tomamos en cuenta los sectores y negocios que presentan menores índices de riesgo de contagio y aquellas actividades sociales en apoyo a la salud mental. Esta hoja de ruta comprende 5 fases. Cada fase está dividida en 21 días. Con eso nos permite como gobierno y al Ministerio de Salud poder medir la evolución de la pandemia y determinar si nos encontramos en un momento apropiado para pasar a la siguiente etapa. En la primera fase se contempla que aquellos sectores productivos y actividades que están actualmente operando continúan y se agregan nuevos sectores. Y lo mismo si nos movemos hacia las siguientes fases. Esta propuesta fue bastante bien recibida por los empresarios, por los organismos internacionales, y ese día acordamos que íbamos a recibir todo el insumo para poder tener una hoja de ruta más robusta, y es así como el día de ayer tuvimos una larga jornada en la cual nosotros presentamos como gobierno avances de mesas técnicas que se habían conformado, por ejemplo, la mesa técnica de transporte, y recibimos sector por sector insumos a esta propuesta. A partir de esa reunión, nosotros como gobierno nos hemos comprometido a tomar en cuenta y a revisar todos esos insumos que hemos recibido a la fecha. Ha sido una semana bastante intensa, pero me satisface mucho poder compartirles que se percibe en esa mesa que todos estamos trabajando hacia un objetivo común, y es que El Salvador pueda salir adelante, que nuestra economía poco a poco se vaya recuperando, pero siempre salvaguardando la vida y la salud de los salvadoreños. Muchas gracias. El gobierno y representantes del sector empresarial, reunidos en la mesa de reapertura económica, concluyeron este viernes los diálogos para establecer una hoja de ruta sobre el reinicio de las actividades de la economía suspendidas a raíz de la emergencia por la pandemia de COVID-19. La mesa sostuvo 3 reuniones a lo largo de la semana en los que se recibieron aportes de los demás de 22 sectores empresariales representados, los cuales fueron considerados para la construcción de dicha hoja de ruta. La ministra de Economía, María Luisa Ayem, explicó que se ha establecido el 16 de junio como fecha para el reinicio de las actividades económicas, las cuales se darán en 5 fases, una primera con una duración de 21 días y las siguientes se irán extendiendo cada una por un periodo de 15 días. El transporte colectivo reiniciará sus labores en una segunda fase, bajo protocolos de bioseguridad que serán establecidos por el Ministerio de Salud. En una tercera fase se reanudarán las actividades religiosas y los centros de culto. En una cuarta etapa se habilitarán las operaciones comerciales de pasajeros en la industria aeronáutica, así como el turismo interno e internacional, mientras que en la última fase se permitirán todas las actividades excluidas en las anteriores. Sí, este día hemos dado fin a una
semana de trabajo intenso de la mano con el sector empresarial, más de 18 sectores representados, empresarios de 22 sectores representados en esta mesa. Nos han acompañado también como observadores organismos internacionales, el PNUD, el Banco Mundial, UNICEF, todos con el mismo objetivo de poder trabajar hacia una hoja de ruta para la reapertura de la economía de nuestro país. Empezamos el lunes con una propuesta que el gobierno presentó en base a un sustento técnico desde la perspectiva de la contribución de cada sector al Producto Interno Bruto, al empleo, a las exportaciones y además viendo el tema del riesgo de contagio que representan las actividades que se realizan dentro de cada sector. Tuvimos una recepción bastante positiva de todos los miembros de la mesa y a partir de ese momento fuimos recibiendo insumos de los distintos sectores, incluyendo sectores no representados en esta mesa. El día de hoy damos ya por concluida esta semana, tuvimos 3 reuniones y hemos presentado, después del análisis que hicimos del insumo que nos entregaron, hemos hecho un análisis con el equipo interinstitucional que ha venido trabajando en este tema, conformado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo y todas las distintas carteras del Estado que tendrán un rol en este proceso y hemos presentado, después de esa evaluación, ya cómo quedarían las distintas fases de reapertura de la economía. Serían 5 fases las que conformarían esta hoja de ruta. La primera fase tendría una duración de 21 días y las siguientes 4 una duración de 15 días. Iniciaríamos con aquellos sectores que tienen una alta contribución a nuestro Producto Interno Bruto, pero que además son sectores que por la naturaleza de sus actividades pueden trabajar con un distanciamiento y con las medidas sanitarias que nos permitirán minimizar el riesgo de contagio. Por ejemplo, el sector textil, que genera más de 80.000 empleos en nuestro país. Luego vamos avanzando en las distintas fases, incorporando nuevos sectores. Por ejemplo, en la fase 4 ya incorporamos a un sector turismo, que como sabemos es un sector que por su naturaleza podría implicar altos niveles de contagio y ese sector se incorpora en una tercera fase y pasamos ya a la cuarta fase en donde ya entrarían espectáculos, ya entrarían esas actividades, ferias que representan nuevamente, por su naturaleza, podrían representar altos niveles de contagio, pero estamos tomando todas las medidas para que cada entidad y cada actividad que se incorpore pueda tener todos los protocolos necesarios y estrictos para que no vayamos a tener ningún rebrote en esta reapertura económica. La reapertura sería el martes 16 de junio y esperamos que en los próximos meses podamos ya regresar a una nueva normalidad. La responsabilidad de que esto funcione, de que vayamos pasando de una fase a otra, dependerá de todos y cada uno de los salvadoreños, de las empresas que vayan incorporándose a esta reapertura. Y es por ello que hemos trabajado en una campaña de concientización que empezaríamos ya a impulsarla desde el día de hoy y el sector empresarial se ha comprometido también para acompañarnos en este esfuerzo. El Ministerio de Salud tendrá la responsabilidad de ir evaluando cómo vamos avanzando en cada fase y en base a cómo evoluciona la pandemia, nosotros podremos ir avanzando, esperamos siempre abriendo más sectores y ojalá no teniendo que limitar. Nuestra idea es poder tener una reapertura con todas las condiciones que nos permita únicamente ir avanzando para que próximamente podamos llegar a una fase de reactivación de nuestra economía.
efectivamente, el ambiente de esta mesa ha sido bastante positiva en todo momento. Se han reconocido objetivos comunes. El objetivo común ha sido el país. El objetivo común ha sido la salud de la población y sacar adelante el país. También se ha reconocido que la responsabilidad de que este plan funcione es de cada uno de los salvadoreños. Y se decidió esta tarde que continuáramos con esta mesa, que no dejáramos el trabajo alcanzado hasta hoy. Así que este sería el foro para poder continuar evaluando cómo vamos avanzando y ojalá pues poder también abordar temas de reactivación y poder tener el insumo del sector empresarial con quienes hemos venido trabajando desde el día 1. Como sabrán, en pocos meses de haber iniciado nuestras gestiones logramos recuperar esa confianza del sector empresarial y esperamos que esa buena relación continúe y lo hemos visto en esta semana con distintas empresas representadas del sector textil, del sector transporte, del sector agrícola y de distintas gremiales que se han unido para poder sacar adelante nuestro país. Mira, fíjate que estamos muy satisfechos como gobierno central porque tuvimos más de 18 sectores aquí sentados durante 3 días, como ustedes saben, en esta semana. Y una de las cosas que más se apreció, y lo dijeron todos los integrantes de la mesa de la apertura económica, es que se tomaron en cuenta todos los insumos. Definitivamente esta fue una dinámica completamente diferente a lo que pudimos haber tenido en otros escenarios. Definitivamente este plan de reapertura económica gradual e inteligente está conllevando un consenso de todos los sectores productivos del país, lo podemos decir con seguridad, y eso lo vas a ver a la hora de poder hacer el análisis de lo que contempla cada una de las fases. Puedo hablarte por mi sector, por el sector turismo, que incluso hicieron varios aportes, los cuales fueron escuchados. Agradezco también al Gabinete Económico por hacerlo, y estamos viendo de qué manera podemos ir gradualmente reactivándonos sin que esto conlleve muertes. Entonces, definitivamente aquí primó la salud de los salvadoreños, tal como nos lo ha recomendado el presidente Bukele, y esto hizo que llegáramos a un consenso de verdad que estamos muy satisfechos. Mira, una de las principales es la salud, ¿verdad?, de toda la población salvadoreña y cumplir todos los protocolos de bioseguridad, los lineamientos generales. Yo quiero invitar a la población salvadoreña que van a conocer dentro de muy poco cuáles son las fases. Son 5 grandes fases que van a partir del martes 16 de junio y que seamos conscientes que si esto nos está permitiendo volver a una nueva normalidad, como le llamamos, seamos responsables, no solo por todos los demás, sino que sobre todo por nosotros mismos y por nuestra familia, ¿verdad? Que cuando salgamos no dejemos de usar mascarilla, que siempre tengamos alcohol gel, que nos lavemos las manos muy a menudo, y que además de eso guardemos el distanciamiento social. Yo creo que los salvadoreños debemos comprender que el COVID-19 no es una broma, que vamos a tener una nueva normalidad, que no va a ser nada comparado con lo que teníamos antes del COVID. Así que yo invito a todos los salvadoreños que, si bien es cierto, se van a ir incorporando a la economía del país, que nos cuidemos, porque cuidándonos nosotros mismos estamos cuidando toda la salud de la población salvadoreña. Es exactamente una de las condiciones que se quedó dentro de este plan, es que vamos a ir gradualmente revisando cómo va el desarrollo de la pandemia. Como tú sabes, es el ente rector de esta pandemia, es el Ministerio de Salud, como aquí y en otros países del mundo. Ellos son los que nos van a regir y nos van a decir cómo vamos evolucionando. La primera fase se estableció de 21 días por eso mismo, para que podamos ir midiendo y tener tiempo para poder reaccionar. Las otras 4 fases serían de un periodo de 15 días y en donde vamos incorporando más sectores. Sí, porque como decimos, el COVID no es que se va a ir mañana, sino que va a llevar un poco de tiempo. Países vecinos nuestros les ha costado muchas vidas el abrir violentamente y abrir todo de una sola vez, pues lo podemos ver en Honduras, en Panamá, etcétera. Entonces yo creo que debemos de tener lecciones aprendidas también de nuestros países hermanos. Funcionarios del gobierno que conforman la mesa de reactivación económica y representantes de diferentes gremiales del sector transporte público de pasajeros del país acordaron la reactivación del rubro para el próximo 7 de julio de 2020. Se espera que el reinicio del transporte público se haga con la totalidad de unidades disponibles. Sin embargo, estas no podrán circular con la capacidad máxima de pasajeros.
Instituciones como la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte, bajo lineamientos del Ministerio de Salud, garantizarán el cumplimiento de las medidas sanitarias en los autobuses. Los representantes de las gremiales de transportistas mostraron apoyo hacia el gobierno y acordaron en trabajar de manera conjunta para una apertura ordenada. En donde justo acabamos de cerrar un proceso bastante técnico para poder crear una hoja de ruta para la reapertura económica que todos tanto anhelamos. El Salvador, como ustedes saben, ha sido uno de los países que se ha reconocido por haber tomado medidas adecuadas, proactivas, para poder evitar que la pandemia del virus del COVID-19 ocasionara estragos en nuestro país. Hemos sido un país que ha logrado mantener sus índices de contagio y por eso es que estamos tomando esta reapertura económica con la misma seriedad con la que hemos venido trabajando en el tema sanitario. Esta hoja, este proceso que hemos finalizado hoy incorpora es un plan de 5 fases de reapertura de la economía. La primera fase tiene una duración de 21 días y las siguientes 4 fases de 15 días. ¿Cómo hemos determinado cuáles son esos sectores que deben de estar incorporados en cada fase? Ese fue un análisis que hemos hecho de la mano con el Ministerio de Salud, porque no podemos hablar de una reapertura económica si no tenemos el insumo y el liderazgo del Ministerio de Salud. Así que es así como hemos llegado a definir cuáles son aquellos sectores que tienen una alta relevancia en nuestra economía, pero que al mismo tiempo podemos mitigar el riesgo de contagio. Esos han sido los 2 principios rectores y en base a eso se han definido estas 5 fases. Como mencionaba antes, la primera fase tendría una duración de 21 días, las siguientes 4 de 15 días y el Ministerio de Salud estaría monitoreando cómo evoluciona la pandemia para poder determinar si hay necesidad de hacer algún cambio. Hemos visto varios países que decidieron abrir y han tenido que regresar y eso sabemos que no es positivo para las empresas. Es por eso que nosotros nos hemos unido, tanto las distintas carteras de Estado, pero también nos hemos unido con el sector empresarial, con ustedes. Esta mañana tuvimos una reunión con representantes de industrias creativas. Mañana tenemos una reunión con la micro y pequeña empresa, porque queremos que esto salga bien. Queremos ser el ejemplo, así como hemos sido el ejemplo en la parte, en el área de salud, nosotros queremos ser ejemplo en la reapertura económica. Un tema que ocupó bastante de la discusión que hemos tenido aquí durante esta semana ha sido específicamente el tema de transporte público. Como gobierno, nosotros nos hubiera gustado poder iniciar con transporte público en la primera fase. Sin embargo, después de los análisis que se hicieron, nuestra propuesta que hemos estado trabajando ya por varias semanas contempla la incorporación del sector público en una segunda fase. Y esto es porque queremos mitigar al máximo el riesgo en esa reapertura económica. Queremos ser ese caso exitoso, queremos salvar vidas y queremos que en el momento que abramos el sector transporte, queremos que existan ya las condiciones para que, contrario a otros países donde el transporte público es donde han habido focos de contagio,
nosotros podamos ser ese país en donde se manejó de tal forma, empezando con un grupo de sectores, arrancando en una reapertura e incorporando el transporte en una segunda fase. Para nosotros era bien importante tener esta conversación con ustedes. Nosotros sabemos que al igual que nosotros en el gobierno, ustedes también están a favor de salvar vidas, a favor de que tengamos una reapertura ordenada, y es por eso que además de agradecerles por estar acá, queríamos hacer del conocimiento de ustedes este plan, decirles que nosotros reconocemos las dificultades por las que han vivido en las últimas semanas. Hemos estado en constante comunicación con el viceministro de Transporte, con el ministro de Obras Públicas y distintos miembros del gabinete económico. Sabemos lo difícil que es para ustedes y es por eso que hemos tenido el compromiso como gobierno de buscar medidas para poder mitigar el impacto en esta cuarentena. Estamos ahora haciendo todo lo posible para que esta reapertura sea exitosa y estamos también ya trabajando en iniciativas para la reactivación y para que ustedes y los demás empresarios de este país puedan tener esa liquidez que necesitan para poder volver a arrancar y que ojalá que esos números que muestran los organismos internacionales de que El Salvador va a recuperarse incluso más que otros países de la región, pues se cumpla. Así que eso era el mensaje que yo quería dejarles aquí este día. Se creó una mesa integral de transporte para abordar diferentes problemáticas porque principalmente no queríamos abordar los problemas del país como se hacía antes, sino que de verdad hacer algo como debe de ser, de manera transparente y en favor a la población, porque al final los usuarios del transporte colectivo es la población en general, es el pueblo salvadoreño a quien cada uno le da el servicio del transporte. Nosotros sabemos la problemática que ha habido, ustedes conocen del tema de la pandemia COVID-19. De hecho, El Salvador fue de los primeros países que actuó en diferentes medidas. Fuimos el segundo país del mundo, después de Italia, por ejemplo, de cerrar el aeropuerto. Se tomaron medidas a tiempo en muchas ocasiones, incluso algunos decían que eran medidas extremas. Pero después le dieron la razón al presidente Nayib Bukele y se tomaron como ejemplo incluso en diferentes países. Ahora, si bien es cierto, se tuvieron que cerrar centros comerciales, ha reducido de alguna manera la actividad económica de nuestro país y productiva, justamente para tomar las medidas de restricción y evitar que se siga propagando esta enfermedad. Llegó el punto que también se tomó la medida de que el transporte público dejara de circular. Ya llevamos un poco más de un mes de haber restringido las medidas de transporte principalmente y de alguna manera sabemos el efecto que eso ha tenido económicamente para el sector transporte. Si bien es cierto, eso de alguna manera ha afectado económicamente no solo a ustedes, sino que a diferentes empresas, pero lo principal que nosotros en este momento hemos priorizado es la vida de todos los salvadoreños. Porque de igual manera, si nosotros, por ejemplo, hacíamos una apertura del sector transporte y de diferentes actividades económicas de repente o de una sola vez, podíamos tener una recaída como ha pasado en diferentes países que no se han tomado las medidas de manera oportuna y han tenido alto grado de contagio y han tenido que volver a cerrar la economía. Entonces, hay un plan que se ha estado trabajando y que ha sido parte del Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Salud, donde se ha contemplado reaperturar la economía y ahí está en la fase 2 que el sector transporte va a ser reaperturado hasta el 7 de julio, que esa es la fecha que se tiene estimada en la fase 2. Queremos tomar todas las medidas, queremos evitar contagios, como se ha dado en otros países, queremos tomar, así como lo hemos hecho oportunamente, queremos hacerlo con la reactivación económica.
Hay varias medidas sanitarias que se van a tomar, que de hecho el Ministerio de Salud ha dado esas directrices puntuales, como por ejemplo la sanitización de las unidades constantemente, portar por ejemplo alcohol gel en las unidades, que es algo que hemos venido trabajando, tener distanciamiento social en las unidades, mascarillas, etcétera, que son cosas que tenemos que de alguna manera tenerlas porque son parte de la prevención para evitar la propagación de este virus, porque al final, si por ejemplo, si este virus se llegara a propagar mucho más, ya no va a ser porque nosotros aplicamos medidas de restricción que ya no van a estar circulando las unidades de transporte, sino porque va a ser que la gente que se movilizaba en una unidad de transporte va a tener que estar en un hospital o va a tener que recibir algún cuidado porque ya tiene este virus. Entonces, justamente es por eso que se están tomando todas estas medidas de restricción. Sabemos de las problemáticas económicas, etcétera, pero lo que queremos priorizar en este momento, como les digo, es la vida de todos los salvadoreños. Y en este momento que ya vamos a reaperturar parte de la economía, lo queremos hacer bien. Queremos iniciar de una manera segura, tomando todas las medidas preventivas. Como ustedes bien saben, el sector transporte hay un alto grado de concentración de personas. De hecho, el transporte público es donde más personas se movilizan a diferentes sectores, incluso más que el transporte privado. Si bien es cierto, hay bastantes vehículos que son principalmente los que generan el congestionamiento vehicular, pero tenemos en nuestras estadísticas que el 70% de la población que se está movilizando actualmente lo hace por medio del transporte público. Entonces, de alguna manera queremos garantizar que ese 70% de la población que se movilice en el transporte público lo haga evitando la propagación de esta enfermedad para evitar muchas problemáticas, principalmente como ha pasado en diferentes países del mundo, que incluso sus sistemas de salud se han visto colapsados porque no se han tomado las medidas oportunas. Nosotros no queremos que pase eso, queremos reaperturar de manera oportuna y de la mejor manera. Entonces, por eso es que se están tomando estas medidas. Sabemos que hemos tenido el apoyo del sector en diferentes medidas que nosotros hemos tomado, incluso para transportar, por ejemplo, a todo el personal de salud. Les damos las gracias porque nos han apoyado prestando unidades. Si bien es cierto, hemos tenido que tener cierta erogación en el sentido de combustible, en el sentido de pago de motoristas, que eso es justamente el pago que se está haciendo por estas unidades, pero esto nos ha servido para transportar a todo nuestro personal de salud, para transportar a todo el personal que está reconstruyendo todos los hospitales a nivel nacional y para los que están realizando diferentes actividades atendiendo la primera línea en esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias. El gobierno del presidente Nayib Bukele invertirá $5.2 millones en la construcción de un complejo habitacional para apoyar a las familias que resultaron más afectadas por las recientes lluvias causadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció la construcción del complejo habitacional La Bretaña, ubicado en la finca del mismo nombre, en el municipio de San Martín, departamento de San Salvador. Beneficiará a 112 familias que perdieron su vivienda durante las lluvias que afectaron al país durante una semana. Quien nos ordenó trabajar junto con el Ministerio de Vivienda para poder garantizar que las familias que han sido afectadas por las recientes lluvias tengan una vivienda digna. Como nosotros hemos visto, nuestro país ha sido un país lleno de injusticias, lleno de desigualdades sociales, lleno de pobreza. Eso es lo que hemos heredado. Cerca de más del 60% de las personas que están trabajando están en el sector informal. El empleo nunca ha sido un empleo justo ni digno para que las personas puedan tener derecho a una vivienda digna. Como lo explicaba el ministro de Obras Públicas, nuestro presidente Nayib Bukele nos ha encomendado que trabajemos de una forma articulada como antes nunca lo había hecho ninguno de los gobiernos anteriores. Y por eso ahora pueden ver que está la ministra de Vivienda, el ministro de Obras Públicas y ANDA. ¿Qué vamos a hacer nosotros como ANDA? Vamos a darle agua a las futuras casas que se van a construir aquí, pero también sabemos que aquí está la colonia Britannia y los alrededores que no tienen un buen servicio de agua potable.
por lo que se va a perforar un pozo nuevo exclusivamente para la Britania y para las casas que se van a construir acá. Esta mañana estamos aquí con el ministro de Obras Públicas, Romeo, con nuestro presidente de ANDA, Frederick, para darle la noticia que este terreno que es del gobierno lo vamos a convertir en un centro habitacional completo, donde vamos a construir viviendas para quienes las perdieron, donde va a tener espacios públicos de calidad, va a tener su espacio para que los niños puedan jugar, vamos a crear un huerto casero. No solo vamos a construir viviendas, queremos construir una comunidad. Y parte para construir una comunidad, para construir comunidades de paz, es estar seguros que el terreno no corre ningún riesgo, que no estamos en una zona de alta vulnerabilidad, no hay barrancos al otro lado, ni allá, ni allá. O sea, no va a haber peligro de que en unos años se deslave como ha pasado en la Santa Lucía. El terreno no es vulnerable. Este terreno tiene acceso al transporte. Son tres cosas que nosotros evaluamos: que no sea vulnerable, que tenga acceso al transporte público, porque para qué vamos a llevar a las familias lejísimas donde no puedan transportarse, a darles un problema de vida. Aquí hay transporte, aquí van a salir ahí y ahí hay transporte para irse a escuelas, hay 3 centros escolares cerca, hay unidades de salud cerca, hay centros comerciales. Y la tercera, que es una gran noticia no solo para esta comunidad, sino para toda la finca de la Bretaña, que aquí nos acompañan los líderes de esa comunidad, es que va a haber servicios básicos, agua. Con esta información llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa 8 de MBN Sin Filtro. Soy Miguel Hernández y será hasta la próxima. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.